puente de Schaefer a tomar contacto con el área CA1, ¿sí? Del cuerno de Amun. Este emite la proyección al subículo y del subículo la proyección viene nuevamente o regresa al área entorrinal y de aquí se regresa a las fibras de abscisión. Es el primer circuito pequeño. Ahora nos falta el circuito este, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la proyección de las células de CA3? CA3 hace esto, ¿no es cierto? Que ya conocíamos. Si nosotros tenemos aquí el giro dentado, esta es la proyección de CA3. Esta proyección, o sea que estos son los pilares del trígono. Miren. Algunos axones se cruzan al lado opuesto y forman esto, ¿sí? Una especie de comisura, ¿sí? Comisura del trígono. Salterio le llamaban a esto, salterio, porque es parecido a unas arpas. ¿Ya? Entonces, luego se unen las dos proyecciones del núcleo dentado y del área CA3, forman el trígono, y luego el trígono, ¿qué es lo que hace? Se dirige hacia adelante, llega a la comisura blanca y se divide en una proyección o un pilar anterior que se va a los núcleos septales que están en el área subcallosa, y el pilar posterior, que es el más grande, que va al cuerpo mamilar, ¿no es cierto? Al núcleo mamilar medial. De aquí emite la proyección a través del fascículo mamilotámico, que es repetido hacia el núcleo anterior del tálamo, ¿sí? Del tálamo se proyecta la otra neurona, en cambio, nuevamente al giro del cíngulo, y de aquí regresa hacia hacer lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces, si ustedes ven, tenemos un circuito de Papez grande, que es este, y el circuito de Papez pequeño, que está ubicado en la circunvolución del hipocampo. ¿Hasta ahí está más o menos claro? Ahora miren, fíjense que cuando se lesiona estas estructuras es fatal. Uno piensa que son pequeñitas las sinapsis, pero son las más interesantes que tenemos, ¿no? Entonces miren, el sistema límbico y la memoria. Dice, la función básica del hipocampo es la consolidación de la memoria a largo plazo a partir de la memoria inmediata y a corto plazo. Si yo les digo que repitan esta función, me repiten de memoria y no hay ningún problema. Y si lo repiten varias veces, ¿sí? Va a llegar a consolidarse esa información en su memoria a largo plazo. ¿Ok? Esta clínica que se dio, la fisiología, fue, miren, en 1900, nosotros estamos en el 2019, nació este cuate, 1019 años atrás ya sabía, por lo tanto nosotros no tenemos por qué dejar de no saberlo, ¿no es cierto? Entonces la memoria inmediata y la memoria a corto plazo persisten durante segundos y minutos respectivamente, y estas memorias se incorporan a una memoria a largo plazo. Lo que hacemos todo el tiempo, estudiar, pero sobre todo el área CA3 y el giro dentado son las más importantes en esta área, ¿sí? Entonces ojalá que nunca me falle ni el giro dentado ni el área CA3 del hipocampo. Y la información queda ya grabada, ¿no es cierto?, por días, meses o años. Lo que nos pasó, nos podemos recordar algunas cosas de la juventud. Cuando hay personas que tienen lesiones del hipocampo, no se lleva a cabo esta conversión, es decir, la memoria de corto plazo no se guarda como memoria a largo plazo, pierde esa capacidad. Sin embargo, el paciente puede recordar lo que le había pasado antes de que haya existido algún tipo de lesión de la formación del hipocampo. ¿Ok? Entonces yo le pongo a hacer algo al paciente, luego le quito y le vuelvo a hacer nuevamente, es volver de nuevo, ¿no es cierto? Hay una película, ya les dije, ¿no es cierto? Memento, ¿sí? Memento se llama, es muy buena esa película, deberían ver, porque ahí se van a dar cuenta de lo que es no tener memoria, pues. ¿Ok? Entonces, esa es la característica del hipocampo, de esta reverberación que tenemos. Entonces, cuando se producen lesiones son las áreas que no tiene que faltarles nunca sangre, que me falte sangre al ojo, que me falte sangre
qué sé yo, al área motora, lo que sea, pero no me puede faltar sangre al hipocampo, porque el hipocampo sufre, es la parte que más rápidamente sufre isquemia cerebral. ¿En qué casos puede haber lesión hipocámpica? En un infarto de miocardio, pacientes ahogados, en una hipoglucemia intensa, ¿sí? En la enfermedad de Alzheimer hay destrucción de las células a nivel del subículo y el córtex entorrinal. El subículo es el que pone en contacto, no se olviden, el área del neocórtex con el alocórtex. Y la corteza entorrinal es por donde ingresan todas las vías de excreción que van al sistema límbico. Cuando hay un déficit prolongado de tiamina, también estas células tienden a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Ya? En caso de alcoholismo crónico, pacientes con cáncer y caquexia, malnutrición o en la cefalopatía de Welling. Estos pacientes que tienen psicosis de Korsakoff, ¿no es cierto? Son pacientes que tienen una lesión, no absorben complejo vitamina B, ¿ya? Y pueden también presentar ese tipo de trastornos, ¿no? Ellos confabulan mucho, ¿no? Los pacientes con Korsakoff confabulan mucho, arman oraciones que no tienen nada que ver con lo que están diciendo. La triada de la psicosis de Korsakoff, esa no hay que olvidarse nunca, ¿no? Alteraciones de los movimientos oculares, pueden tener nistagmus o tienen un bobbing, que es un movimiento hacia arriba y hacia abajo de las pupilas, ataxia de la marcha y síndrome confusional. ¿Ok? Ya. Entonces miren, esta área es la que más fácilmente se destruye cuando hay efectos isquémicos, ¿no? Se llama el sector de Sommer, que está ubicado entre el área CA1 del cuerno de Amón y la porción distal del subículo. Es el sector de Sommer, el área que sufre isquemia más fácilmente cuando existe encefalopatía no isquémica por infartos, por ahogamiento, por todo lo que les dije. Miren, aquí tenemos un esquema, miren un infarto del miocardio. En la enfermedad de Alzheimer hay destrucción del subículo, como ya les dije, y de la corteza entorrinal. Entonces, no es que tiene unos ventrículos grandes, es que tiene una atrofia ya de la formación hipocámpica. O en estos casos, en donde ya se ve una atrofia importante del cerebro en pacientes con alcoholismo, ¿no? Son típicas. ¿Cómo está el sistema límbico? ¿Bien? Lo tienen que ir a leer también, ¿no? Yo solo lo que hago es que la lectura para ustedes sea más fácil, porque si se ponen a leer el sistema límbico de primera, no van a entender, pero si ahorita ya leyeron, ya es más paja para ustedes, ¿no es cierto? Ya, ahora miren, el complejo amigdalino es parte también del sistema límbico. Eso es uno de los núcleos grises, que están ubicados en el espesor del gancho del hipocampo. Tiene a su vez tres núcleos bien característicos, porque a su vez este núcleo basolateral tiene a su vez subnúcleos, pero la característica general es que tiene tres núcleos: los núcleos corticales, los núcleos centrales y el basolateral. ¿Ya? Incluso a este se llama corticomediales a veces, pero vamos a ver que cada uno tiene una función exclusiva, ¿no es cierto? Entonces el complejo amigdalino es un grupo de células que están en la forma de una almendra, dice, que está ubicado en el espesor del gancho del hipocampo, por delante de la formación hipocampal, y además hasta este nivel llega el asta esfenoidal o asta temporal de los ventrículos laterales, por lo tanto está por delante de los ventrículos. Y está constituido por estos tres núcleos, ¿no? ¿Qué información es la que recibe el complejo amigdalino? El complejo amigdalino, el núcleo córtico medial, digamos que es el núcleo menos específico, recibe información de núcleos que están en el hipocampo, en la región hipotalámica. Miren, por ejemplo, tiene los núcleos centrales, ¿sí? Parte de los núcleos supraópticos, ¿sí? El núcleo dorsomedial del tálamo, ya, de la región de la glándula pineal también recibe. Es decir, son núcleos específicos que están en la región del hipotálamo. Pero el núcleo basolateral es el más específico, es la parte más importante del núcleo amigdalino. Este recibe información cortical, recibe información de la corteza,
de las áreas de asociación límbica que habíamos dicho, ¿no es cierto? Corteza frontal, temporal, sí, temporal y también del giro del cíngulo. Esa es la información que les llega como referentes. Ahora, como referentes cada uno se proyecta distinto. Por ejemplo, el vaso lateral se proyecta, las proyecciones referentes salen igual hacia las cortezas de asociación del sistema límbico, ¿sí? Salen hacia estas regiones. Por lo tanto, es la que nos permite identificar, por ejemplo, esto tiene relación con el giro temporal, el área 41 y 42, que es el área del olfato, ¿sí? Tiene relación con la cara interna del cíngulo y también relación con la cara interna de los lóbulos frontales. Tiene relación con el lóbulo temporal, donde están las reacciones emocionales, por así decirlo. Por lo tanto, el núcleo vasolateral está en relación con actividades más cognitivas, ¿sí? Es el de las emociones, verdaderamente como tal, ¿no? El núcleo vasolateral. Los otros núcleos, ¿sí? Miren, el medial, en cambio, se dirige hacia los núcleos del hipotálamo, que eran los núcleos neurovegetativos o vegetativos, y también se dirige hacia los núcleos que están ubicados a nivel del tronco encefálico y de la médula. Por lo tanto, van a tener contacto con las vías simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Es el que va a comandar, por así decir, el cerebro reptiliano, a diferencia del vaso lateral, que es el que va a comandar la neocorteza cerebral, ¿ya? Y el núcleo cortical, en cambio, es el único que tiene relación, el que tiene más relación con el bulbo olfatorio. Por lo tanto, es el que tiene relación con los olores y las sensaciones, o como ya les dije, ¿no? En los animales, con la alimentación y la reproducción. Nosotros también, ¿no? Alimentación y reproducción, pero no vivimos de eso. ¿Ok? Entonces, de los tres núcleos que constituyen el núcleo amigdalino, el vasolateral es el más importante porque está en relación con funciones cognitivas de más alta jerarquía, a diferencia de los córticos del medial, que va hacia la formación a los núcleos autonómicos del tronco y de la médula, y el núcleo cortical, que está en relación con el bulbo olfatorio. El núcleo amigdalino, cuando se estimula, ¿sí? Uno puede determinar, de acuerdo al estímulo del núcleo amigdalino, las características, o puede identificar la cara y asociar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Cómo vemos nosotros a la persona de frente, no el paciente, sino cómo es que vemos, cómo podemos, si nosotros hacemos un estímulo como una voz de un tipo, de otro tipo y de otro tipo, más o menos nosotros asociamos las caras, ¿no? De manera que el núcleo, y sobre todo el vaso lateral, no se olviden, el vaso lateral es el que nos orienta a estas actitudes que nosotros podemos identificar en la persona que está frente a nosotros. Pero si se lesiona el vaso lateral, un rato uno le puede tener miedo qué sé yo, ¿a quién tiene miedo los ratones? ¿A quién? ¿A un gato? Pues un gato, ¿no? ¿Cierto? Ya. El núcleo accumbens, que es de la otra parte de la sustancia del sistema límbico, en cambio, si nosotros sabíamos que esta es la cabeza del núcleo caudado, y aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado, y este es el cuerpo estriado, ¿no es cierto? El cuerpo estriado estaba constituido del putamen, ¿se acuerdan? El putamen pálido y interno y externo. En el extremo inferior del cuerpo estriado y en la parte baja de la cabeza del núcleo caudado, ahí tenemos el núcleo accumbens, ¿no es cierto? Este es el núcleo que ojalá algún día se logre conocerle a la perfección, ¿no es cierto? Entonces se localiza entre el encéfalo rostral, detrás de la cabeza del núcleo caudado y el putamen. Recibe aferencias del complejo amigdalino, recibe aferencias de la formación del hipocampo y recibe aferencias del área tegmental ventral. El área tegmental, ya les dije que es esta porción de sustancia que está en el intermedio de los pedúnculos cerebrales. Entonces de ahí recibe proyecciones.
Estas proyecciones que hacen el núcleo accumbens son las que determinan que este núcleo accumbens es el núcleo del placer, ¿no es cierto? Existe una gran cantidad de receptores de dopamina a este nivel que hacen que el placer sea percibido con mayor deleite, como dicen los reportes, ¿no? Los libros. Entonces, ¿cuándo se estimula por ejemplo, con drogas, ¿no? Sobre todo la cocaína, dicen que tiene una capacidad para llegar acá y estimular a los receptores de dopamina que están en el núcleo accumbens, y son los que permiten ese placer fingido que yo siempre les digo, ¿no? Entonces, esa es la característica especial del núcleo accumbens. Y además se pone en contacto con el núcleo basal de Meynert, que es un núcleo que está rico en acetilcolina, que también está ubicado en el área subcallosa, ¿no? Y que es la que domina, digamos así, es la que se produce los estados de euforia en las personas, el núcleo accumbens. Aquí estamos viendo entonces las proyecciones que llegan al núcleo accumbens y hacia dónde salen las proyecciones, ¿no? Pero en definitiva este núcleo lo que hace es muy ávido para la liberación de dopamina, ¿no? De dopamina sobre todo, y se estimula por la presencia de opiáceos endógenos. ¿Ok? Ahora, si hay un investigador que identifique cómo bloquear el núcleo accumbens, ¿qué es lo que haría? Desaparecería el consumo de drogas, pero se le matan al siguiente día a los narcotraficantes, ¿no? Porque es lo que hace la gente, ¿no? Es lo que hace. Es como cuando este señor que inventó un bombillo que ya no se apaga y tiene 100 años de garantía. Nadie le compra los bombillos y las empresas no venden esos productos porque son productos que lo que hacen es no permiten que haya un libre mercado, ¿no? Imagínense que exista un medicamento que lo que haga es inhibir la acción o bloquea los receptores de núcleo accumbens. Eso no les conviene a los que venden productos. Ya. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en pacientes que tienen epilepsia? En pacientes que tienen epilepsia y que se sabe que el lóbulo, el hipocampo, el gancho del hipocampo, es el que promueve, por ejemplo, la crisis convulsiva. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que hacía? Se hacían las hipocampectomías, se retiraba todo el hipocampo. Y como a través del cuerpo calloso se cambia al otro lado y se generaliza la crisis, entonces decían, no, mejor quitamos los dos cuerpos callosos, las dos formaciones hipocámpicas. Y se hacía eso, ¿no? La hipocampectomía. Pero estos pacientes efectivamente ya no les daba convulsiones, pero más bien los síntomas que tenían era más bien preferible que tengan convulsiones, ¿no? Entonces estos pacientes perdían la capacidad de identificar. No estaban ciegos porque no está destruida la vía visual, pero perdían esa capacidad de visualizar las cosas. Entonces tenían agnosia visual, táctil, auditiva. Todo lo que toman lo meten a la boca, aunque sepan que es algo que les va a causar daño, qué sé yo, una vela o un cerillo o un tabaco, se meten a la boca porque quieren probar todo, como los bebés, ¿no es cierto?, que se meten todo a la boca. Entonces, hiperoralidad, agnosia visual, táctil, auditiva, tratan de identificar todo, se acercan con detalle, van para allá, ven todo con detalle, eso se llama la hipermetamorfosis. Dejan de tener miedo, como les digo, pueden estar ante un gran peligro y dejan de tener miedo. Y tienen hipersexualidad, ¿no? El paciente este que ya les voy a hablar, que es el primero que se vio estas características, se masturbaba hasta 30 veces al día, decían, ¿no? Entonces, y todo lo que mujer que veían, en el caso de este hombre, ¿no? Porque si es mujer, al menos no he leído el reporte de mujeres, pero en el caso de los hombres, mujer que veían, era como que veían ahí una persona con la que tenían que cumplir su meta, ¿no?
y tenía una amnesia, como ya sabemos, ¿no? Amnesia de todo lo que les va a pasar. Este es el caso. Igual que todo ha sido en base, miren, si ustedes ven, ha sido en base a que se encontró un determinado personaje con tal característica como el cerebro del señor Tan de Broca, ¿no? Entonces, este señor que siempre pone las iniciales HM, le hicieron, miren, pero esto también es desastroso, miren, fueron a retirar, se quedó sin convulsiones, pero se quedó terriblemente mal, ¿no? Entonces este es el síndrome de Kluber-Bucy. Son dos autores, ¿no? Kluber es uno y Bucy son dos que reconocieron los síntomas que tenía este paciente después de la cirugía de epilepsia. ¿Se hace cirugía de epilepsia? Sí se hace, pero ya no es una cirugía tan radical como antes, ¿sí? Se hace solo sección de una parte o una porción nada más del hipocampo y no de los dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Ya. Y la esclerosis del hipocampo es la típica de la epilepsia, ¿no? Un paciente que nosotros hacemos una tomografía y le vemos que los hipocampos están casi blancos, tanto en la tomografía como en la resonancia, ese paciente es un paciente que tiene epilepsia por esas características, y así se le llama, ¿no? Esclerosis mesial temporal. Eso no les doy ahora porque vamos a ver cuando veamos epilepsia. ¿Ok? Entonces, miren que es interesante eso. Tienen que ir a leer, ¿eh?